comunidad gunaísta. Me presento, soy Carlos Arturo Chuña Catachunga. Vamos a hablar sobre la fase 4 de conclusión de cultura política. Entonces, mi grupo es el 9007-551, pertenezco a la UNAC y pues al programa Administración de Empresas. Bueno, ¿por qué considera la temática escogida pertinente? Bueno, considero que este sector pues no ha tenido tantas mujeres últimamente, desde los años 20, que es donde comienzan ellas a formar su grupo, ese gremio, a venir creciendo y aún sigue pertinente porque ellas siguen en pie de lucha y, digamos, ellas se actualizan e innovan para estar en el poder últimamente eh, en Colombia. Bueno, ¿cómo relaciono este tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, las mujeres históricamente siempre han estado excluidas, ¿no? Ya desde que su participación en la participación política o desde un lugar tradicional del poder ya toman, o sea, en la toma de decisiones, no obstante la práctica directa o indirecta, con limitaciones, han sido protagonistas en escenarios políticos, sociales, económicos y culturales. Entonces, esa es la relación que toman últimamente ellas desde ya hace unas 3 décadas atrás prácticamente. Y hoy en día tenemos pues como ya una representación un poco más avanzada y hace parte que la relación ya con la política, pues tenemos, pues en estos instantes tenemos una vicepresidenta, tenemos congresistas, tenemos alcaldesas, gobernadoras que están ya con esa relación pues, de política y hacen parte de la democracia también. Entonces, es como romper los estereotipos pues, de género, ¿no? De en Colombia, entonces, la cual vamos asentando bien últimamente. Bueno, en el periodo de tiempo que es delimitado una mayor comprensión de lucha del sector, bueno, esto lo aclara pues desde su, ¿cómo te puedo decir? Desde muchos años, ¿no? De 1920 a 1960, las mujeres no eran tomadas en cuenta para ejercer cargos públicos ni ejercer posiciones políticas, ya que en aquel tiempo se imponía el machismo. O sea, todo lo hacían los hombres y que si no eran los hombres no era nada más. Entonces estas mujeres dijeron, no, nosotros también queremos hacer parte del poder, de ser parte de la participación. Y entonces ahí es donde es la lucha constante que tienen hasta ahora. Entonces, para nombrar a personas interesantes a la señora Ofelia Uribe y Mercedes Abadía, quienes tomaron la decisión de formar la ONF, la Organización Nacional Femenina, quienes eran partidarias políticamente, pero los objetivos eran los mismos. ¿Qué quiere decir? Que estas dos señoras, en aquel tiempo solo existía el Partido Conservador y el Partido Liberal. Una era del conservador y la otra era del liberal, pero más sin embargo las dos se unieron para obtenerse, o sea, buscar ese beneficio para todas las mujeres. Bueno, ¿por qué seleccioné dicho espacio? Bueno, debido a los hechos investigados y relacionados a este sector social de mujeres, el territorio que más abarca siempre ha sido Bogotá, ya que siendo la capital es el lugar más referenciado, en donde la cual tiene los registros de las protestas y es el escenario de los movimientos sociales últimamente ya que todo pues, durante el desarrollo político y económico del país. Entonces, bueno, el contexto histórico desencadena esa temática. Bueno, la situación de este sector, mujeres, ha sido muy interesante para mí, ya que por historia el machismo siempre estaba ahí. O sea, que el hombre lo puede todo, lo decía todo, en el campo político y económico. Las mujeres en Colombia, después de los años 1920, todavía no podían ejercer esos cargos. Los avances que han tenido, pues han sido, eh, pues después de tener una gran presión de esa organización femenina ante la ANAC, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente, se logra proponer la ley del derecho al voto femenino en el año 1947 y restablecerlo en el 1954. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había pues, otros proyectos políticos más interesantes pues, o sea, en aquel tiempo los presidentes. En ese caso, el presidente de aquel entonces, el señor general Gustavo Rojas Pinilla, aprobó esa ley, la cual queda marcada para la historia y pues es como un triunfo para ellas, ¿no? Y se usó en el primer plebiscito que fue el 1 de diciembre de 1957. Entonces, después de esto, que las mujeres hayan logrado esto, pues las mujeres tienen otro avance que la señora Josefina Valencia, quien fue la primera ministra de Educación en aquel tiempo.
del, del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. A partir de ahí queda reconocida que las mujeres pueden estar en igualdad de derechos y condiciones. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes? Pues siempre. En este caso, pues van a ser las mismas mujeres porque son ellas que llevan ese liderazgo. Bueno, la población femenina de Colombia ha sido vulnerable y excluida siempre desde los 1920 a 1945, ya cuando entra este señor Gustavo Rojas Pinilla a ejercer ese cargo de presidente. Estamos hablando del final del siglo XX, perdón, siglo XIX, ya que por decisiones políticas las mujeres no tenían acceso a estos cargos, ni políticos ni públicos. Mas, sin embargo, ya desde 1946 a 1980 comenzaría esa presión de las marchas, las protestas, eh, quien sería liderado por la señora María Cano, quien fue la mujer encargada de abrir paso y ser la guía para las mujeres en las movilizaciones. Se generaría este sector social ya que después surgiría esta organización, creada en colección con Mercedes Abadía y Ofelia Uribe, quienes eran las encargadas de las protestas hechas en Bogotá. De ahí donde viene, digamos, digamos, políticamente desde sus pensamientos lógicos eran diferentes, ya que uno era conservador y otro era liberal, pero las dos querían la misma garantía para todas las mujeres, o sea, o sea, hace parte de la unión que hacen ellos. Bueno, ¿cuáles son los hechos históricos que desarrolló de ese movimiento social? Bueno, en 1920 una mujer llamada Bexabe Espinal lideró junto a unas 400 obreras más la Unión de Protesta contra la Desigualdad en los horarios, las extensas jornadas laborales y los malos tratos y acoso sexual por parte de sus supervisores. En 1936 se crea la ONF, Organización Nacional Femenina. El 9 de abril de 1948 las mujeres de aquel entonces participaron del Bogotazo, que eso es algo histórico que creo que todos recordamos. En el 1954 se aprueba la ley que le da el derecho popular. Y el 1 de diciembre las mujeres en Colombia sufragan por primera vez. O sea, han sido, desde ahí para acá hay muchos casos, hechos históricos, pero vamos por lo primordial desde sus inicios. Bueno, ¿cuál es el contexto actual? Lo más actual que se puede decir que hoy en día en Colombia, en esas últimas décadas, las mujeres han tenido importantes avances en la relación de la promoción de igualdad de derechos y el empoderamiento como mujeres. Si bien se sabe en Colombia están últimamente incluidas en los derechos humanos con parámetros internacionales, quienes por medio de la ONU califican las normas, proporcionando un marco sólido para avanzar con derechos de las mujeres. En cuanto a indicadores relacionados ante el género, la participación política, de conformidad ante la publicación por la ONU, las mujeres en Colombia indica lo siguiente, que ha aumentado del 6 al 11% en cargos de elección popular, del 7 al 21 en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, es uno de los países de América Latina con la menor presentación de mujeres en la política. Bueno, eso sigue por deducir, porque si por historia dice que en América Latina, Colombia sigue, quiere decir que todavía no hay justicia de equidad de género. Bueno, y aún así seguimos con eso. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con concepto de cultura política? Bueno, para mí sencillamente la temática, o sea, es tan extensa y es trascendental, ya que por lo general está relacionado por convicciones políticas. En este caso en Colombia, para tener concepto de cultura, ha tenido ciertas modificaciones por politólogos, sociólogos y antropólogos que han venido perfeccionando este concepto, la cual se puede definir que está basada en accionarios de sistemas políticos que hay en Colombia. Políticamente se ha venido generando cambios en nuestra constitución, como bien se sabe, se modifica y se implementan leyes, decretos y artículos, que parece que ese concepto de cultura política se ha convertido últimamente en eh, una herramienta de analítica y fundamental para el estudio de la misma, del mismo concepto de cultura. Entonces, todo eso se trata con tal de beneficiar al pueblo. Es como el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Ese sector social, mujeres, aporta a la construcción de la democracia desde sus visiones políticas, sociales y económicas, ya que este gremio ha venido batallando para que sea incluida en el sistema social de igualdad de derechos, últimamente aportando en la actualidad a la democracia desde su participación en la toma de decisiones en cargos políticos o cargos públicos, generando gran impacto ante esta sociedad. Bueno, el gran avance de nuestro sistema político es que últimamente las mujeres son de vital importancia, sus ideas hacen parte del beneficio de toda una sociedad, ya que somos un país democrático, sin las mujeres en Colombia no habría democracia. Entonces, es como un lema que escogí. Bueno, pues la conclusión de que me deja esta investigación. Después de haber investigado todo esto acorde a este sector, y me puedo dar cuenta de que las mujeres han tenido un buen avance
sea, mucho y, o sea, da gran impacto porque si en Colombia queremos ser democráticos y buscar esa equidad, proviene desde ahí. Tener quizás un balance especial para mí sería un 60-40 o un 65-35% para tener como un poco de equidad, aunque lo vería muy, quizás más adelante si las mujeres siguen empoderándose, quizás habría un 50-50% o un 60%, 40% de hombres. Entonces, pero por lo general para mí una equidad sería entre 60% hombres y 40% de mujeres en el poder político pero tener sus avances últimamente son grandes influencias para la democracia y como le decía, hace parte de la conclusión que últimamente este sector tiene tanta influencia en el sector artístico, en el sector cultural, que hay mujeres lideresas que se encargan de que no todo pase por lo alto. Entonces, no siendo más, les agradezco. Eh, Eso fue todo lo que